Hola aventureros de la geografía. Si te intriga descubrir por qué África tiene las fronteras más extrañas del mundo, dale like al video, suscríbete para no perderte ninguna curiosidad y síguenos en nuestras redes para seguir explorando juntos. África, el segundo continente más grande del mundo, presenta un mapa político cuyas fronteras son, sin lugar a dudas, las más extrañas y artificiales del planeta. A diferencia de las divisiones territoriales en Europa o América, que a menudo siguen rasgos geográficos naturales, como ríos, cadenas montañosas o cuencas hidrográficas, la mayoría de las fronteras africanas son líneas rectas o arcos geométricos trazados con escuadra y compás en despachos europeos, ignorando por completo la realidad étnica, cultural, lingüística y ecológica del continente. La clave para entender esta anomalía geográfica se encuentra en el proceso histórico de la colonización y, específicamente, en un evento crucial, la Conferencia de Berlín de 1884 a 1885. La razón fundamental de la extraña geometría de las fronteras africanas se origina en la Conferencia de Berlín, convocada por el canciller alemán Otto von Bismarck. Este encuentro, que reunió a 14 potencias europeas, incluyendo Alemania, Francia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, Bélgica, Portugal y España, entre otras, junto con los Estados Unidos de América, tuvo lugar sin la presencia ni la participación de ningún líder africano. El objetivo oficial era regular el comercio y la navegación en el río Níger y el río Congo, pero su objetivo real y más trascendental fue establecer las reglas para la adquisición de territorios en África, iniciando formalmente lo que se conoce como el Reparto de África o la Carrera por África. Antes de 1880, las potencias europeas controlaban solo una décima parte del territorio africano, principalmente en las zonas costeras y los estuarios fluviales. La Conferencia de Berlín aceleró este proceso de una manera drástica y arbitraria. En lugar de enviar expediciones detalladas para estudiar la geografía humana y física, los diplomáticos europeos se basaron en mapas a menudo imprecisos y simplemente dibujaron líneas para delimitar sus esferas de influencia y evitar conflictos militares entre sí en Europa. Estas líneas divisorias no respondían a la distribución de los grupos étnicos, las lenguas, los reinos precoloniales o las rutas comerciales históricas. Respondían a criterios abstractos de la geometría euclidiana, líneas rectas que se extendían a lo largo de meridianos y paralelos, arcos de círculo y líneas que conectaban puntos arbitrarios en el mapa, como codos de ríos o picos de montañas que a menudo eran invisibles o irrelevantes para las comunidades locales. El resultado fue la creación forzada de 41 estados, cuyos límites eran puramente externos y exógenos. El rasgo más extraño y perturbador de las fronteras africanas es su marcado carácter geométrico. Un estudio exhaustivo de la longitud total de las fronteras terrestres de África ha demostrado que aproximadamente un tercio de ellas son líneas rectas. Este uso extensivo de la geometría es único a esta escala y contrasta fuertemente con otros continentes. Ejemplos flagrantes de estas líneas absurdas se pueden encontrar en la frontera entre Libia y Chad, donde se observa una línea recta, casi perfecta, de más de 1000 kilómetros que atraviesa el desierto del Sahara, o en la frontera entre Namibia y Angola, que presenta segmentos rectos que solo tienen sentido en un sistema de coordenadas cartesianas. Este diseño geométrico no solo demuestra la prisa de las potencias coloniales por repartirse el territorio, sino también su profunda indiferencia hacia las estructuras políticas y sociales que existían en el terreno. Las consecuencias de esta artificialidad son profundas y continúan modelando la inestabilidad política del continente. La creación de estos estados-nación separó grupos étnicos que históricamente estaban unidos o unió grupos que eran históricamente rivales. Ejemplo de separación: el pueblo Ewe fue dividido por las fronteras de Ghana y Togo. Ejemplo de unificación forzada: Nigeria agrupa a más de 250 grupos étnicos distintos, incluyendo a los Hausa y Fulani en el norte, los Yoruba en el oeste y los Igbo en el este, cada uno con lenguas e historias políticas propias, lo que ha generado constantes tensiones y conflictos internos desde su independencia. Ejemplo transversal: la frontera entre Mali y Mauritania
atraviesa territorios tradicionales de pastoreo de los tuareg y otros pueblos nómadas, interrumpiendo sus rutas migratorias históricas y generando conflictos por los recursos hídricos y pastos. La extrañeza de estas fronteras radica en su función antropológica. Nunca fueron diseñadas para crear naciones cohesionadas, sino para demarcar el alcance del poder extractivo de las potencias coloniales. La búsqueda de acceso al mar y los apéndices territoriales. Otro conjunto de fronteras extrañas en África es el resultado de la obsesión de las potencias coloniales por obtener acceso al mar o controlar cuencas fluviales vitales para el transporte y el comercio. Estos ajustes territoriales dieron lugar a las formas políticas más irregulares, conocidas como apéndices o corredores. El caso más famoso es el del corredor de Caprivi en Namibia, antigua África del sudoeste alemana. Este extraño apéndice, una tira de tierra estrecha de aproximadamente 450 kilómetros de largo y 32 kilómetros de ancho, se negoció entre el Imperio Alemán y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda en el Tratado de Heligoland-Zanzíbar de 1890. El propósito alemán era obtener acceso al río Zambeze, con la ilusión de que este río proporcionaría una ruta navegable hasta su colonia de Tanganica, actual Tanzania, en el este, creando un enlace comercial y militar con el Océano Índico. Esta ruta navegable resultó ser una quimera geográfica debido a las cataratas Victoria y otros obstáculos, pero el apéndice territorial permaneció en el mapa, separando grupos étnicos en la región y creando una forma estatal extremadamente ineficiente y difícil de administrar. De manera similar, la República Democrática del Congo, anteriormente el Congo belga, tiene un estrecho corredor a lo largo del río Congo, que le permite un mínimo acceso al Océano Atlántico. Esta línea delgada es el resultado de acuerdos destinados a garantizar el control belga sobre el río como arteria de transporte hacia el vasto interior, separando por completo la costa angoleña, portuguesa, de la costa del Congo francés. Estos apéndices son extraños porque violan el principio de eficiencia territorial, creando bolsas de dificultad logística, administrativa y de seguridad, cuyo único sentido histórico fue el cálculo geopolítico europeo, la ausencia de fronteras naturales y la estabilidad postcolonial. Otro secreto de la extrañeza africana es la relativa escasez de accidentes geográficos naturales que pudieran haber servido como límites estables. Gran parte de África está dominada por vastas llanuras, grandes mesetas y el desierto del Sahara, donde las transiciones geográficas son a menudo graduales, y las poblaciones han sido históricamente nómadas o seminómadas, lo que dificulta la demarcación permanente. Si bien hay excepciones notables, como las montañas del Atlas en el noroeste o el Gran Valle del Rift en el este, la mayoría de los límites no siguen la línea de cresta de una cordillera o la línea media de un río significativo. Donde existen límites naturales, a menudo han sido cortados por las líneas rectas europeas. Por ejemplo, la frontera entre Tanzania y Kenia atraviesa el monte Kilimanjaro, la cima más alta del continente, debido a una negociación caprichosa entre Alemania y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda a fines del siglo XIX. Se cuenta que el monte Kilimanjaro fue regalado a la reina Victoria de Gran Bretaña a su primo, el Kaiser Guillermo II de Alemania, como regalo de cumpleaños, lo que explica la aberración geográfica en esa frontera. Aunque la historia es apócrifa, ilustra perfectamente la mentalidad de propiedad absoluta con la que los europeos trataron el territorio africano. Ya estamos a mitad de este viaje fascinante. Si te sorprenden los datos sobre las fronteras africanas, recuerda darle like al video, suscribirte y síguenos para seguir descubriendo más secretos. Paradójicamente, la extrañeza y la irracionalidad de las fronteras coloniales se convirtieron en la base de la estabilidad postcolonial. Tras la descolonización en la década de 1960, la Organización de la Unidad Africana, ahora la Unión Africana, adoptó el principio de uti possidetis juris, un principio legal que establece que los nuevos estados soberanos mantendrían los límites territoriales de las antiguas unidades coloniales. Esta decisión trascendental, aunque reconocía la injusticia de las fronteras, se tomó para evitar una guerra generalizada en el continente.
La reapertura de las negociaciones fronterizas, basada en criterios étnicos o históricos, habría desatado un caos incontrolable, con disputas territoriales en cada esquina del continente. Así, la decisión de mantener las fronteras extrañas fue una elección pragmática por la paz a costa de la cohesión nacional. Las fronteras extrañas de África han tenido 4 consecuencias principales que modelan la política y la sociedad africana contemporánea. 1. Conflictos étnicos y guerras civiles. El dibujo de líneas que unió grupos rivales o separó grupos afines ha sido la semilla de innumerables conflictos. Las divisiones administrativas coloniales a menudo favorecieron a un grupo sobre otro, creando estructuras de poder desiguales que explotaron las divisiones étnicas y desencadenaron guerras al momento de la independencia. El genocidio de Ruanda es un ejemplo extremo de cómo las divisiones coloniales, Tutsis y Hutus, exacerbaron tensiones históricas y llevaron a una masacre a pesar de compartir la misma lengua, Kinyarwanda, y territorio. 2. Estados geográficamente ineficientes. Muchas de estas fronteras crearon estados inviables en términos de logística y economía. Los estados sin salida al mar, como Chad, Mali, Níger, República Centroafricana, Burkina Faso, Ruanda, Burundi, Uganda, Malawi, Zambia, Zimbabue, Botsuana, Lesoto y Suazilandia, 12 países en total. Se ven obligados a depender de corredores costeros y puertos de países vecinos para el comercio internacional, lo que aumenta los costos y la vulnerabilidad económica. Las largas líneas rectas también dificultan la vigilancia y el control de las fronteras, fomentando el contrabando, el tráfico de armas y la migración ilegal. 3. Problemas de identidad nacional. La falta de correspondencia entre la nación, el grupo cultural o étnico y el Estado, la entidad política dentro de la frontera, ha dificultado la construcción de una identidad nacional unificada. En muchos países africanos, la lealtad primaria sigue siendo hacia el grupo étnico antes que hacia el Estado nacional, lo que socava la cohesión y genera el tribalismo en la política. 4. La persistencia del colonialismo económico. Las fronteras se trazaron para maximizar la extracción de recursos, a menudo separando las zonas de producción de los puertos de exportación y creando líneas férreas que iban desde el interior a la costa sin conexiones horizontales entre colonias. Esta infraestructura radial, diseñada para la exportación y no para el desarrollo interno, persiste hasta el día de hoy, frenando la integración económica regional y manteniendo la dependencia de los mercados extranjeros. La extrañeza de las fronteras africanas solo se entiende al compararlas con el proceso de formación estatal en otras regiones del mundo. En Europa, la formación de estados fue un proceso orgánico y lento que duró siglos, marcado por guerras, alianzas y negociaciones que con el tiempo modelaron límites que a menudo coincidían con límites lingüísticos o religiosos. En las Américas, la mayoría de las fronteras postcoloniales siguieron las divisiones administrativas de los imperios español y portugués, pero estos imperios tuvieron más tiempo para consolidar sus territorios y basar sus divisiones en centros administrativos y características geográficas preexistentes. En África, la totalidad de la división se llevó a cabo en menos de 3 décadas, con una velocidad y desprecio por la realidad local sin precedentes históricos. La herencia de estas fronteras extrañas es la mayor barrera geográfica que el continente debe superar para alcanzar la plena estabilidad e integración económica. La Unión Africana continúa promoviendo la cooperación y el libre comercio para mitigar la rigidez y la irracionalidad de las fronteras legadas, buscando transformar estas líneas de división en líneas de conexión. Gracias por acompañarnos en esta aventura geográfica. Antes de despedirnos, dale like al video, suscríbete y síguenos para seguir explorando